12 de mediodía, estas son las noticias económicas más importantes a esta hora. Empezamos hablando de esas 2.700 empresas colombianas que estarían afectadas por ese arancel de 100% que se anunció ayer desde Ecuador hacia Colombia. Se enfrentaría con estas condiciones un cierre definitivo de comercio entre ambos países, o al menos el riesgo de que eso ocurra. En segundo lugar, vamos a hablar de esos 8 billones aproximadamente de la emergencia económica que se emitió en febrero, que radicó el gobierno nacional en febrero. Al parecer no tendría el soporte técnico sólido para sustentar esas cifras, de acuerdo con una alerta que hace la Contraloría General de la República. Finalmente, vamos a seguir analizando ese dato de inflación anual para marzo, que fue de 5,56%. Destaca un fuerte aumento en sectores como restaurantes y hoteles, que alcanzó 9,92% como principal presión sobre el costo de vida para todos los colombianos. Esto es Economía del Día de Negocios Dito, sean todos bienvenidos. Iniciamos esta emisión hablando de esa nueva escalada en el conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador. Para el 1 de mayo, el gobierno de Ecuador empezaría a aplicar aranceles de 100% hacia Colombia. Esto como respuesta ante la falta de implementación de medidas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, según un comunicado emitido por el Ministerio de Producción ecuatoriano. Esta escalada duplica la tarifa inmediatamente anterior, que fue de 50% para comienzos de marzo. Recordemos que este conflicto arancelario inició el 1 de febrero con un gravamen de 30% sobre las exportaciones colombianas. Como resultado de esta guerra comercial, el Ministerio de Producción de Ecuador detalló que entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, las exportaciones colombianas hacia Ecuador cayeron 56,7% en el lapso de esos 2 meses. Y por esto mismo, la balanza comercial entre Colombia y Ecuador se tornó negativa para Colombia, con una caída de 143,1%. Esto, por supuesto, impacta alrededor de 2.700 empresas de las que depende ese comercio bilateral entre Colombia y Ecuador, cifra que dábamos al inicio de esta emisión. Esta mañana, en entrevista con Negocios Dito, estuvimos hablando sobre este tema con Javier Díaz, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Esto fue lo que nos dijo. No, indudable que esta decisión del gobierno ecuatoriano lleva a que se cierre completamente el comercio entre los dos países. Usted no puede ponerle un arancel del 100% a los productos y pretender que eso lo paguen los consumidores cuando los consumidores tienen alternativas. El ejemplo que le pongo es muy simple. Un carro proveniente de Colombia va a valer el doble frente a un carro originario en China, en Brasil, en México. ¿Qué va a preferir el consumidor ecuatoriano? Pues indudable que no va a ser el carro colombiano que vale 2 veces lo que valen los otros carros. Entonces eso lo puede uno generalizar a todos los productos y concluir que el comercio se cierra definitivamente entre los dos países. El presidente Noboa ha dicho que esto solo se arreglará después de agosto, es decir, él no va a negociar con el gobierno Petro. Hay un conflicto político entre los dos presidentes. Se volvió ya un tema personal, pero las consecuencias las están pagando los empresarios de ambos países y los consumidores de ambos países. Precisamente dadas estas condiciones del conflicto entre los presidentes de Colombia y Ecuador, la presidenta de AmCham y Aliadas, María Claudia de la Cutir, afirmó que los gobiernos deben pensar en las implicaciones que hay para el desarrollo económico tanto para Colombia como para Ecuador. Una discusión de este estilo. Veamos. Es indispensable que ojalá se tenga sensatez por parte del gobierno de Ecuador sobre la implicación que está teniendo en el desarrollo económico tanto de Ecuador como de Colombia. Las implicaciones desde el punto de vista de Colombia son más de 1.300 millones de dólares de exportación, un número importante de empresas que hoy en día son proveeduría competitiva para Ecuador, y de Ecuador a Colombia también hay un número importante de proveeduría para nuestro país. Aquí debería de separarse los temas políticos de los temas económicos y llevar las acciones a través de las instituciones y los mecanismos que están habilitados para hacerlo. Precisamente para seguir analizando esta noticia, que es la noticia económica del momento, ese cierre total entre el gobierno
de Colombia y de Ecuador por esa guerra arancelaria, ese cierre comercial. Nos conectamos a esta hora con Tatiana Helves, docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Tatiana, bienvenida. Un gusto estar con ustedes en este momento. Muchas gracias. Tatiana, esta situación que estamos viendo es inédita para ambas naciones, sobre todo para Colombia, que es quien se está llevando, por supuesto, el mayor impacto. Es la primera vez en esa relación entre Colombia y Ecuador que Ecuador exporta más hacia Colombia de lo que Colombia exporta hacia Ecuador. Se habla de un superávit en esos 2 primeros meses de guerra comercial de 62 millones de dólares aproximadamente para Colombia. Esto, ¿qué tanto, por supuesto, representa una pérdida para el país y cómo puede terminar afectando a la economía nacional? En efecto, si bien Ecuador no es el socio comercial de Colombia, es importante anotar que es uno de los socios comerciales con los cuales tenemos una diversificación de nuestra canasta exportadora. En ese sentido, es un aliado estratégico en términos de el tejido industrial y de la consolidación de nuevos nichos económicos para el país, y no perdamos de vista que muchas empresas e industrias que se generan en frontera generan empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas para las dos naciones. Entonces, en términos del costo económico, hay una preocupación con primero, el cierre que tuvimos de frontera, que luego pues dio esta apertura hace semanas, y segundo, ahora con esta arancelaria, pues nuevamente dudas frente a cuál va a ser en el mediano plazo las diferentes que vamos a tener frente a el desarrollo comercial con Ecuador. Por supuesto, cuando hablamos de esos desarrollos comerciales, no solo con Ecuador, sino con el resto de naciones latinoamericanas, lo que se busca es tener una ganancia y un escenario que sea por lo menos provechoso para Colombia. En línea con todo eso, el presidente Petro ya dio la instrucción a la Cancillería de mirar otros escenarios, como por ejemplo el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y dejar atrás tal vez esa comunidad andina que, pues, según el presidente Petro, no ha sido muy provechosa para Colombia. Pero la pregunta ¿es tan sencillo hacer esto o llevarlo al plano terrenal y que no se quede una propuesta? Porque cambiar de un mercado a otro, sobre todo en condiciones como estas, pues no parece tan sencillo, o lo es, Tatiana. No, yo instaría a que las diferentes y mecanismos diplomáticos se abran, dado que no solamente para esta coyuntura, sino en general para el contexto de los países latinoamericanos y en especial para la comunidad andina de naciones, ha sido el espacio natural de integración regional del país, en el cual hemos desarrollado diferentes tipos de acuerdos y que ya hay un tejido, como lo mencionaba previamente, tanto empresa como productivo, que se ha venido gestando entre las naciones. Desde el punto de vista económico, no es tratar de abrir otros mercados en esto, dado que históricamente ha sido el socio comercial y aliado estratégico regional. Y adicional a esto, pues tenemos que tener en cuenta que en esta coyuntura internacional tampoco es conveniente otros frentes de tensiones. Ya el escenario geopolítico representa un gran desafío para países del mundo. Un desafío que, por supuesto, tiene que tener presente este gobierno en los pocos meses que le quedan y el próximo gobierno, teniendo en cuenta que el presidente de Ecuador ya fue muy tajante en decir que en agosto, según nos comentó el presidente de ANADEX, va a resolver este problema. Tatiana Helves, docente e investigadora de la Universidad Externado, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Gracias, un feliz día. Igualmente. Cuando analizamos esta coyuntura y los impactos que puede generar, hay que ver los sectores económicos que están directamente relacionados. Y aquí uno de los protagonistas es el sector del azúcar, que es uno de los más afectados con esta decisión de Ecuador de imponer aranceles del 100% a productos colombianos. Se trata de un mercado clave que entre el 2023 y el 2025 representó el quinto destino de exportación de azúcar. Se habla en este caso de 64.623 toneladas anuales y cerca de 40,4 millones de dólares al año, equivalentes al 10% de las divisas del sector. Cifras para nada despreciables y en las que profundizaremos precisamente sobre esos impactos en la industria azucarera. Nos conectamos a esta hora con Claudia Calero, presidenta de Azucaña, para hablar de este tema. Claudia, bienvenida.
Buenas tardes, Sebastián. Es un gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes. No hablamos de una cifra menor, Presidenta, 40 millones de dólares, una cifra importante y que muestra el dinamismo y el impacto que tiene el sector azucarero en Ecuador. Quiero preguntarle, en estos 2 primeros meses de guerra comercial, ¿qué tanto se ha afectado el sector y qué cifras tenemos en este momento ya para presentar? Bueno, no, yo lo que puedo decir es que hemos venido utilizando los canales necesarios para poder que nuestros productos lleguen. Sin embargo, yo me quisiera detener, Sebastián, en lo siguiente, y es el anuncio de Ecuador de elevar al 100% los aranceles a nuestros productos colombianos, en este caso el azúcar, pues ocurre en un momento crítico para nosotros, porque estamos enfrentando una situación en la agroindustria de la caña muy difícil y esto profundiza aún más nuestra situación. Y quiero dejarle un mensaje, Sebastián, pues un poco, no en la línea de la investigadora que me antecedió, y es que nosotros sí pedimos que la Comunidad Andina de Naciones se revise, porque no está funcionando. Hoy es el caso de Ecuador. Nosotros lo hemos venido advirtiendo, no solo por la decisión de Ecuador, sino también por el caso de Bolivia. Este país, Bolivia, no permite el ingreso de azúcar colombiana y estamos dentro de la Comunidad Andina. Al mismo tiempo, este país sí ingresa sus azúcares y el año pasado incrementó en un 358% sus exportaciones de azúcar a nuestro mercado. En la CAN faltan reglas claras y falta reciprocidad. Por supuesto, ante este panorama y viendo esa poca eficacia que ha tenido la Comunidad Andina, que fue algo que se pudo ver en esa reunión que se sostuvo a finales del mes pasado entre ambos gobiernos, habló en un primer momento de que se había cancelado, luego esa noticia se desmintió y se confirmó que esa reunión sí se había dado, pero se dio de manera virtual, no presencial en Lima como estuvo presupuestado. Ahí se ven algunas fisuras, alguna falta de comunicación. No sé si ustedes como gremio han podido hablar o tener alguna participación dentro de estas negociaciones o si todo se ha llevado a cabo por esos canales gubernamentales. ¿Cuál ha sido el diálogo de Azocaña con estos actores que están dentro de la negociación en este momento? Sin duda alguna, este ha sido un ejercicio hecho exclusivamente por parte del gobierno. En nuestro caso, no hemos venido participando de estas acciones. Nosotros esperamos que el gobierno colombiano continúe estas gestiones diplomáticas que son necesarias, muy necesarias, para los intereses del país, para el sector productivo, pero Sebastián, muy sobre todo por el empleo formal que todos los sectores productivos generamos a partir de ese ejercicio que hacemos de exportaciones y de exportaciones en la Comunidad Andina de Naciones. Y precisamente hacia allá quiero ir porque me quedó sonando mucho eso que nos contó del caso del mercado boliviano. En la Comunidad Andina pues hay más países además de estos dos. ¿Cómo está la relación de Colombia con el resto de naciones, sobre todo con los productos azucareros? ¿Ustedes están pudiendo exportar de manera normal a los otros mercados que hacen parte de la Comunidad Andina o también hay problemas en este momento? Claro, hay problemas. Con Bolivia específicamente, nosotros desde el 2013 no podemos llevar 1 kilo de azúcar a ese país, mientras que ellos están entrando sus azúcares sin ninguna limitación, con 0 arancel. Nosotros, en cambio, no podemos tener esa oportunidad de llevar a ese país nuestros azúcares. Es por eso que le decía a Sebastián que aquí hay una asimetría, una competencia desigual, que presiona los precios internos y, por supuesto, afecta a la producción nacional. Y vuelvo y le digo, sobre todo al empleo, porque si nosotros producimos para no vender, pues precisamente hay tensión dentro de las compañías y, por supuesto, la generación de empleo, la generación de divisas y también los impuestos que, digamos, en las regiones, pues también se afectan. Y en ese tema del empleo, Presidenta Claudia, ¿cuántos empleos se han afectado, se han visto afectados por esta guerra comercial con Ecuador? Y en este momento, ¿cuántos empleos genera el sector azucarero? Nosotros estamos generando 280
Mientras retomamos comunicación con la presidenta de Azucaña, Claudia Calero, justo íbamos a entrar a hablar de ese tema trascendental que ella ha reiterado dentro de esta entrevista, y es las afectaciones que está generando esta situación, esta guerra comercial con Ecuador, con los temas del empleo. Digamos que hay alrededor de 200.000 empleos, lo que le alcancé a escuchar a la doctora Calero, que genera poco más de 200.000 empleos frente al sector azucarero, que pues se verían afectados dada esta tensión comercial con Ecuador. Vamos a pasar a otras noticias que en este caso se remiten a la Contraloría General de la República. Recordemos esa advertencia que dábamos al final de nuestra emisión de las 9 de la mañana, donde la Contraloría afirmaba que las cifras utilizadas por el gobierno para sustentar la emergencia por las lluvias, por ese frente frío que tuvimos a comienzos de año, presentan altos niveles de incertidumbre. Según la entidad, el costo estimado entre 8,26 billones y 8,68 billones de pesos que estaba dentro de ese decreto de emergencia económica carece de soporte técnico sólido, con fallas metodológicas, falta de información en terreno y posibles sobreestimaciones, como en el caso de Córdoba, donde el área inundada real sería mucho menor a la reportada. Para profundizar estos detalles nos conectamos con Jenny Lindo, Contralora Delegada para Economía y Finanzas. Doctora Jenny, bienvenida. Sebastián, buen día y un saludo especial para toda su audiencia. Gracias, doctora. Ustedes alertaban que no hay certeza sobre esa magnitud real de la emergencia ni sobre los recursos necesarios para atenderla. ¿Esto qué riesgos puntualmente podría generar? Bueno, nosotros estamos respondiendo ante una solicitud de la Corte Constitucional para poder determinar la pertinencia y la consolidación de unos datos y de unas justificaciones que han entregado diversas entidades a través del Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para justificar y estructurar el requerimiento del presupuesto que están solicitando a través de los decretos de emergencia económica que han emitido con ocasión del Frente Frío. A partir de ese análisis que la Corte Constitucional solicitó a la Contraloría General, en la Contraloría General hicimos un análisis de diferentes sectores, de diferentes entidades y un equipo multidisciplinario en el cual pudimos identificar principalmente tres aspectos. La primera, que no existen los elementos de juicio suficientes que las entidades del gobierno nacional están entregando para justificar la planeación financiera y el modelo presupuestal con el que se busca recaudar un poco más de 8 billones de pesos para atender la emergencia del Frente Frío. Y en ese orden de ideas, nosotros encontramos, también cotejamos varias informaciones y datos que entregaron las entidades del gobierno con el fin de poder identificar la consistencia de este mapeo. A través del equipo de la DIAR y de la Contraloría General de la República se pudo identificar que hay diferencias en la identificación de las zonas inundadas, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo identifica un poco más de 113.000 hectáreas inundadas. La Contraloría, con su equipo de tecnología en tiempo real, pudo identificar 66.000 hectáreas, y eso tiene unas consecuencias obviamente presupuestales y de gestión administrativa para atender. También encontramos algunas actividades que, si bien son requeridas, necesarias y adecuadas, no pudimos encontrar nosotros la consistencia de los impactos que se están previendo para a su vez justificar financieramente estos decretos de emergencia. Así es como en el sector de agricultura, de infraestructura, de salud, el sector trabajo, de diferentes sectores con los que impactan estos 18 decretos de emergencia económica. La Contraloría General conceptuó así entonces a la Corte Constitucional, argumentando y analizando cada uno de estos elementos que se nos fue entregado de parte de la Corte. Fíjese que uno de los elementos o una de las, digámoslo así, entidades más importantes dentro de estos decretos era la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Cuando desglosábamos nosotros aquí en estas emisiones de Economía del Día esos rubros que estarían repartidos en esos 8,68 billones, se hablaba de que la UNGRD requería poco más de 6 billones de pesos para atender precisamente
esta emergencia. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo en el comunicado que ustedes mandan que la UNGRD estimaba un total de requerimiento cercano a los 8,26 billones, diferente a los 8,68 que plantea el gobierno. Esto, por supuesto, evidencia esas inconsistencias, pero entonces centrándonos en la UNGRD, que es la que atiende directamente esta emergencia, ¿qué pudieron encontrar? Bueno, esa es una de las principales conclusiones que incluimos dentro de nuestro concepto de la Corte Constitucional, y es que efectivamente la unidad requiere un presupuesto, pero el Ministerio de Hacienda a su vez solicita otro. Y así pudimos identificar en varias entidades, incluso no solamente en la unidad. También identificamos inconsistencias en la construcción del plan de acción específico. No pudimos evidenciar la articulación con las entidades territoriales, las gobernaciones y alcaldías. Parte de este recaudo que se va a hacer a través de estos impuestos debería ir en búsqueda también de las entidades territoriales para efectos de que ellos puedan cumplir con su misionalidad y sus obligaciones que tienen también para atender esta emergencia. En este análisis, a partir de la información entregada a la Contraloría vía Corte Constitucional, no pudimos identificar, no se evidencia cuál es el recurso que se iría destinado a estas entidades territoriales para que ellas también puedan atender esta emergencia. Y un tema muy importante, Sebastián, que la Contraloría General está aquí en el caso que usted pregunta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y es que no pudimos identificar aún que el Estado colombiano cuente con una política pública para la atención de desastres. Y eso para nosotros como organismo de control es de las cosas más relevantes, puesto que si bien hay que reaccionar, por supuesto, para atender estas emergencias de la manera más oportuna y eficaz posible, también es necesario prever qué situaciones se pueden presentar, tener y contar ya desde el Estado colombiano con una política pública que permita prever incluso algunos recursos estandarizados y permanentes para atender este tipo de emergencias, que aunque son emergencias, ya muchas de ellas se presentan incluso reiteradamente año tras año. La política pública permite tomar decisiones mucho más acertadas, Sebastián, en todo lo que tiene que ver con la administración pública. Por eso también uno de los llamados que está haciendo la Contraloría General a la unidad y en general al Estado colombiano es de poder confirmar, ya consolidar una política pública que ya permita tener una visión mucho más estratégica y mucho más estable al Estado colombiano para atender, administrar estos territorios que son sometidos a una emergencia como esta. Ya tenemos antecedentes de emergencias que nos permitiría ya contar y consolidar con una política pública hoy en día. Y precisamente para consolidar esa política pública, tema muy importante, doctora Jenny, se requieren, pues por supuesto, cifras claras y un panorama claro de qué es lo que hay que atender en primer lugar. Y me llama la atención el caso del departamento de Córdoba, que ustedes dan precisamente acá las cifras del área afectada que reporta la UNGRD y lo que encontraron ustedes con el análisis que hicieron. La UNGRD reportaba un área afectada de específicamente 113.641 hectáreas y desde el análisis que se hizo desde la Contraloría del área afectada es de aproximadamente 66.276 hectáreas. La diferencia es de 47.365 hectáreas, una diferencia muy importante que por supuesto muestra un desequilibrio entre esos datos que tiene el gobierno. Entonces quisiera preguntarle qué encontraron ustedes específicamente y qué contribuyó a tener esa diferencia tan importante. Sí, justamente eso mismo, Sebastián, es lo que la Contraloría General identificó, esta brecha entre las zonas afectadas. Y para nosotros, desde el punto de vista de planeación presupuestal y financiera, es muy importante que en la medida de lo posible, aunque no esperaríamos que coincida en un 100% la información en territorio, por supuesto, pero sí en una gran parte. Aquí la brecha es importante y es lo que estamos llamando la atención a la Corte Constitucional, que conforme a esta información y la nuestra, la propia que ha construido la Contraloría General, también en tiempo real, en territorio, a través de las tecnologías que hemos podido construir como entidad de organismo de control,
no coinciden. Y esto tiene que ver mucho con el presupuesto que se espera recaudar a través de estos impuestos y de qué forma se van a dirigir e invertir estos recursos. Así que este es uno de los temas centrales y por supuesto también lo observamos en materia de vivienda, el número de viviendas afectadas, la reportada a través de la Corte. Las entidades del gobierno nacional reportan un número de viviendas, pero nosotros estamos encontrando otras y así en diferentes sectores que del Estado colombiano. Es un concepto bien profundo y amplio que estamos dando a la Corte Constitucional y esperamos que de esta forma la Contraloría General de la República, en el marco de nuestras competencias y con nuestro trabajo técnico, esté aportando al trabajo que realiza en estos momentos de estudio de constitucionalidad por parte de la Corte a los decretos de emergencia. Decretos de emergencia que por supuesto todavía requieren un análisis mucho más profundo y de que estaremos muy atentos tan pronto haya mayores novedades. Jenny Lindo, Contralora Delegada para Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día. A ustedes, muchísimas gracias. Seguimos ahora analizando ese dato de inflación para el mes de marzo que dio a conocer el DANE ayer en la tarde. Esa variación anual del indicador de 5,56% para el tercer mes del año. Recordemos que decía la directora del DANE, Piedad Ordinola, que estos niveles no se veían desde año y medio, pues la última vez que se registró una cifra similar fue en septiembre del 2024, cuando el indicador alcanzó 5,81%. Precisamente la directora Ordinola se refirió a cómo quedó el panorama por ciudades. Veamos. Para este marzo de 2026, las ciudades que tuvieron mayor variación fueron Ibagué, 0,99%, y en segundo lugar Medellín, 0,97%. Las que tuvieron menor variación fueron Riohacha, 0,19%, y Barranquilla también con 0,19%. Para la ciudad de Ibagué, que tuvo la mayor variación mensual, las subclases con mayor contribución fueron el arriendo imputado, 0,11 puntos porcentuales, y las frutas frescas, también con 0,11 puntos porcentuales. Mientras que para la ciudad de Riohacha, que tuvo la menor variación de 0,19, las subclases con contribución negativa más amplia fueron quesos y productos afines, menos 0,20 puntos porcentuales, y combustibles para vehículos, menos 0,06 puntos porcentuales. Ese resultado de la inflación de marzo en 5,56% estuvo impulsado principalmente por el aumento del costo de vida en varios sectores. Aquí destacan los restaurantes y hoteles con una variación de 9,92%, salud con 7,87% y educación con 7,54%, el top 3 que más aportó al dato de inflación. También contribuyó el rubro de alojamiento y servicios públicos con 0,26 puntos porcentuales. Para analizar estas cifras y sus implicaciones, nos conectamos con Gabriel Eduardo Escobar, economista y docente de Administración de la Universidad Nacional. Doctor Escobar, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Un saludo para usted, Sebastián, y toda la audiencia. Gracias, doctor. Estamos viendo con estos datos que nos da el DANE que hay sectores de consumo, principalmente restaurantes y hoteles, que muestran ese dinamismo de consumo de los colombianos que están presentando esa mayor contribución a la inflación. Esto quiere decir que, paradójicamente, esa actividad que más hace crecer la economía es la que más la está afectando en este momento. Sí, claro. Precisamente cuando nosotros hablamos que vamos a incrementar el salario mínimo en el 23,7%, nos podemos dar cuenta que uno de los sectores que más demanda personal con un salario mínimo, pues aparte de la construcción, también es restaurantes, hoteles y otros servicios. Entonces, antes diría yo que no se ha disparado más la inflación milagrosamente, no sé si es la palabra correcta, debido a que con un incremento del salario mínimo tan alto, pues digamos la inflación no se ha disparado tanto, ya que, como lo decíamos ahorita, es un sector muy demandante de personal del salario mínimo, personal de aseo, la persona que atiende a los comensales, la persona que la vigilancia, todo esto hace entonces que tenga un gran impacto o jalone mucho para este incremento que se está dando pues en la inflación en este momento.
Y es un incremento de la inflación que parece va a continuar a lo largo del año. Ya hay proyecciones del sector financiero que hablan de que podría cerrar hasta en 6,4% a finales del 2026. Eso quiere decir que vamos a tener casi un punto básico más de incrementos a lo largo del año. No sé si usted coincida con esa visión, doctor Escobar, y si va a haber factores aún con la actuación del Banco de la República, por ejemplo, que sigan impulsando al alza este indicador. Bueno, aquí hay que mirar varios aspectos. El primero es, por supuesto, los primeros meses del año, inclusive pues lo que es enero y febrero, tradicionalmente pues van a ser de alto impacto por los incrementos salariales que se generan al inicio del año. Entonces los servicios públicos, lo que es la hotelería, el turismo de esos primeros meses, la educación, se vuelven los más jalonadores. Lo preocupante aquí es que ya estamos en el tercer mes y se ven las mismas perspectivas de jalonamiento hacia adelante. Entonces, ese primer aspecto pues es un poco peligroso, que se siga aumentando la inflación en estos términos y que las expectativas pues sigan siendo crecientes. Básicamente, ¿qué se espera también? Que hay unas presiones también, tanto locales como internacionales, a este incremento en la inflación. Un ejemplo, que estamos en temas de guerra a Israel, Estados Unidos, Irán, y que el precio del petróleo aumentó. Todos esos incrementos en el precio del petróleo pues va a jalonar a muchos más sectores a que se siga incrementando la inflación. Muchos sectores dependen del petróleo. No solamente hablamos de la gasolina que consumimos día a día, los que nos transportamos en vehículos, también estamos hablando del sector de plásticos, estamos hablando del sector de energía y muchos otros, construcción, etcétera, que dependen de esta dinámica de los precios. Es importante tener en cuenta entonces que muy seguramente, si el Banco de la República no interviene y no hace su papel correcto, que a mi parecer lo está haciendo de manera correcta, pues las presiones inflacionarias serían mucho mayores. Usted mencionaba, doctor Escobar, el tema del petróleo y la gasolina, y mire que ese va a ser un factor preponderante, ya lo está haciendo, pero lo va a hacer aún más cuando empiece a surtir efecto ese incremento en el galón de gasolina de 400 pesos en Bogotá y de 280 pesos en promedio en todo el país. En febrero y marzo vimos una caída de 500 pesos en el galón, eso por supuesto pues tal vez contribuyó a que la inflación no se disparara aún más, pero cuando empecemos a ver ese incremento o esos efectos del incremento de 400 pesos, que debería ser incluso más teniendo en cuenta eso que usted comentaba, esa coyuntura internacional con los precios del petróleo, ¿qué nos puede esperar en materia inflacionaria aquí en Colombia? Claro, entonces se esperaría que siguiera aumentando. Y hay otro problema, digámoslo así, más grave con este tema del petróleo y la gasolina, es que si sigue aumentando, pues muy seguramente entonces va a hacer o va a incentivar a que los otros sectores se incrementen los precios. El tema del transporte aquí es fundamental, tanto hablemos de mercancías, hablemos de pasajeros, tanto a nivel terrestre como a nivel aéreo, inclusive podemos hablar hasta el nivel marítimo, que pues también utilizan los combustibles. Ahora, el tema que lanzó el gobierno hace poco, donde decía que esperaba subir al menos semanalmente o mensualmente el precio de la CPM, pues este es un factor mucho más adicional para que dispare la inflación de aquí en adelante. No nos asustemos si de pronto hay un paro camionero, los reclamos pues de los camioneros y los transportadores, porque con este tipo de medidas que espera tener el gobierno. Y al final sabemos que siempre el que paga, y no sé si es la expresión correcta, los platos rotos, pues somos los que consumimos día a día, los que compramos los alimentos, los que compramos los servicios, los que nos transportamos, los que consumimos ropa, educación, servicios, etcétera, pues vamos a ser al final los más perjudicados. Por supuesto, unos perjuicios que se van a empezar a ver en los próximos meses y que esperamos se puedan mitigar de la mejor manera posible con la acción
del Banrep y de diferentes sectores que estén ligados a este tema. Gabriel Escobar, docente de Administración de la Universidad Nacional, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. En otras noticias, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presentó un nuevo proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero a los principales gremios de comercio exterior del país. Este proyecto se someterá a consideración del Congreso y al respecto habló el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt. Veamos. Por fortuna, incluso en los puntos en los que había alguna controversia ya hemos llegado a acuerdos, ya hemos llegado a consensos, hemos llegado incluso a ideas de textos consensuados, lo cual significa un avance muy importante de cara al nuevo régimen sancionatorio aduanero. O sea, la cercanía entre el sector privado y la DIAN con respecto a una normativa, a un cuerpo normativo tan importante para el comercio exterior colombiano y tan importante para la autoridad aduanera colombiana, cada vez más es una realidad. Y la Aeronáutica Civil ordenó el cierre total del aeropuerto Palo Negro desde las 5:30 de la tarde. Esto debido a la crítica situación de seguridad en Santander, donde se están presentando bloqueos y alteraciones de orden público por protestas de campesinos y propietarios rurales que rechazan el aumento del avalúo catastral. Dadas las afectaciones en el acceso al aeropuerto, los vuelos seguirán suspendidos hasta que la fuerza pública logre restablecer el control y garantizar la movilidad y la protección de pasajeros y operaciones aéreas. Colombia expidió un decreto que hace obligatorio el sistema de finanzas abiertas. Esto se traduce a que las entidades financieras deberán compartir la información de sus clientes con su autorización para facilitar el acceso a créditos, ahorros y otros servicios. En ese sentido, el país pasa de un modelo voluntario a uno regulado que busca mayor competencia e inclusión financiera, mientras que la implementación tendrá un plazo clave, ya que ese cronograma se definirá en 6 meses y las entidades tendrán hasta 12 meses adicionales con posible prórroga de 6 más para adaptarse al nuevo sistema. Y en materia ferroviaria hay que hablar de ese megaproyecto de tren en los Llanos Orientales que costará 12,2 billones de pesos y además contempla una expansión o una extensión de 193 kilómetros con 8 estaciones para conectar a Villavicencio con Puerto López y Puerto Gaitán. Este proyecto permitirá el transporte de carga y pasajeros, sin embargo, aunque ya avanza en estudios, todavía falta la fase de factibilidad, que definirá su viabilidad, por supuesto, por lo que su ejecución final dependerá del próximo gobierno. Y ante la probable llegada del fenómeno del Niño, gremios como ANDEC y Fenalcarbón advierten que este producto será clave para el suministro eléctrico, especialmente por la escasez de gas y las presiones del sistema. Destacan que las termoeléctricas pueden aportar hasta 18% de la generación diaria, con una capacidad de 1.653 megavatios y producción de hasta 37 gigavatios hora por día, lo que las convierte en un respaldo fundamental para evitar apagones y mantener la estabilidad energética del país. Y hay una advertencia precisamente que llama la atención con relación al carbón y viene de parte de la Contraloría General de la República, que señala que las decisiones del gobierno de frenar el carbón térmico ya están impactando la economía. Entre 2023 y 2024, recordemos, el PIB minero cayó 9,52%, la inversión extranjera se redujo 60,8% y las exportaciones 48,82%. Como consecuencia, las regalías bajaron de 8,1 billones de pesos a 2,8 billones de pesos, afectando así los ingresos del Estado. Por eso, el organismo concluye que la transición energética debe ser gradual y bien planificada. Y hablamos ahora de nuestro producto insignia, el café colombiano, y es que nuevas cifras que revela la Federación Nacional de Cafeteros con respecto a la producción de café, que cayó 29% en marzo. Para este tercer mes del año, el dato se ubicó en 754.000 sacos, mientras que para el 2025 estaba en 1,06 millones de sacos de 60 kilogramos. Con respecto a la producción acumulada entre abril del 2025 y marzo del 2026, alcanzó los 12,4 millones de sacos. La diferencia entre abril del 2024 y marzo del 2025 es que el dato llegó a 14,99 millones de sacos. Esto mostró un descenso de 17%. De acuerdo con el gerente de Fedecafeteros, Germán Bahamón, ese comportamiento reciente de la producción cafetera refleja el impacto de las condiciones climáticas sobre la disponibilidad del grano.
Con estas noticias vamos a una pequeña pausa, pero en instantes esperen las noticias internacionales y las movidas empresariales que son protagonistas a esta hora. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Economía al Día de Negocios Ditu. Pasamos a noticias internacionales hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos, que están cerca de cerrar un acuerdo para coordinar la producción y el almacenamiento de minerales críticos. El acuerdo incluiría garantías de precios mínimos, cooperación en materia de normas, inversiones y proyectos conjuntos. Además, este acuerdo abarcaría los minerales críticos en toda la cadena de valor de gestión del ciclo de vida, incluyendo la exploración, la extracción, el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación. Y Estados Unidos sigue siendo protagonista porque reportó su nivel de inflación más alto en 4 años, o en casi 4 años, provocado por la guerra en Medio Oriente. El índice de precios al consumidor subió 0,9% frente a febrero de este año y tuvo un aumento de 3,3% frente al año 2024. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, este incremento mensual se debe en gran medida al aumento en el precio de la gasolina, pues fue responsable de casi 3/4 partes de este incremento en la inflación. Y en la movida empresarial vamos a hablar de Honda Autos Colombia y Latam Paz, que anuncian una alianza que permitirá a los clientes acumular millas Latam Paz. La alianza, que va del 1 de abril al 30 de mayo, permitirá a los clientes acumular hasta 100.000 millas Latam Paz por la compra de vehículos Honda seleccionados y hasta 1.500 millas Latam Paz por visita en talleres autorizados Honda. Seguimos con la aerolínea Wingo, que junto a la alcaldía de Barranquilla anunciaron el lanzamiento de la nueva ruta directa hacia Aruba. Esta ruta Barranquilla-Aruba iniciará operaciones el próximo 9 de julio y contará con 2 frecuencias semanales, así como más de 18.000 sillas durante toda la temporada. Con esta nueva ruta, Wingo y Barranquilla ya suman 6 destinos, además de convertir a Barranquilla en la 5ª ciudad del país, desde la que Wingo conecta a sus viajeros con Aruba, después de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Y con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer esas noticias económicas que son protagonistas tanto en Colombia como en el mundo. Nos vemos nuevamente a las 3:30 con nuestro bloque informativo donde actualizaremos este y otros temas. Feliz tarde.